Queridas hermanas, hoy quiero invitarlas a un viaje profundo hacia el interior de nuestro ser. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es la verdadera diferencia entre el alma y el espíritu? A menudo usamos estas palabras de manera similar, pero la realidad es que Dios nos diseñó de una forma maravillosa y única, y cada una de estas partes tiene un propósito específico en nuestro caminar con Él. Somos cuerpo, alma y espíritu, y entender cómo funcionan juntos nos dará la llave para vivir una vida victoriosa, llena de propósito y en completa comunión con el Padre. A lo largo de nuestra vida cristiana, muchas veces enfrentamos una batalla interna, la lucha entre lo que sentimos, pensamos y lo que nuestro espíritu, guiado por el Espíritu Santo, nos llama a hacer. En esa batalla, hermanas, es donde se define nuestra fe, y el resultado depende de cuánto alimentemos y fortalezcamos nuestro espíritu. Hoy exploraremos juntas cómo Dios nos creó con alma y espíritu y cuál es la función de cada uno. Veremos cómo el alma, que alberga nuestras emociones y pensamientos, puede ser transformada cuando nuestro espíritu, nacido de nuevo, lidera cada aspecto de nuestra vida. Descubriremos cómo encontrar el equilibrio perfecto entre ambos para vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida que verdaderamente glorifique a Dios. Queridas hermanas, el Espíritu Santo está aquí, listo para guiarnos en este recorrido de entendimiento profundo. Les aseguro que, cuando comprendan la diferencia entre su alma y su espíritu y cómo trabajar en armonía con el propósito de Dios, experimentarán una transformación real y una libertad que solo el Señor puede dar. Quédense hasta el final, porque hoy descubriremos juntas cómo vivir una vida en la que el espíritu, fortalecido por la presencia de Dios, guíe nuestras decisiones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Vamos a entrar en una comprensión más profunda de nosotras mismas y, sobre todo, en una mayor comunión con nuestro Creador. Dios tiene algo especial para cada una de nosotras hoy, así que quédense con el corazón abierto y listas para recibir. Y antes de continuar, las invito a suscribirse a nuestro canal Fortalecidas en Cristo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Empecemos. Queridas hermanas, desde el principio, Dios nos creó con un diseño maravilloso y complejo. En el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 7, se nos dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta escritura nos revela cómo Dios formó al ser humano en 3 dimensiones: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte física de nuestro ser, la envoltura que nos permite interactuar con el mundo material. Dios nos creó del polvo de la tierra, y el cuerpo es la parte visible que todos conocemos. A través de él podemos tocar, ver, oír y experimentar el entorno. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Queridas hermanas, el cuerpo es el vehículo que Dios nos ha dado para vivir en esta tierra y cumplir su propósito. El alma, por otro lado, es la parte que contiene nuestras emociones, pensamientos y voluntad. El alma es nuestra identidad, la parte que nos hace únicas, nuestras decisiones, nuestros sentimientos y todo lo que nos define como personas. Es en el alma donde experimentamos el amor, la tristeza, la alegría y las luchas internas. El alma nos conecta con nuestro ser interior y es donde se originan nuestros deseos, anhelos y pensamientos. La palabra de Dios nos enseña que el alma necesita ser transformada y renovada por el Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo al propósito de Dios y no conforme a los deseos de este mundo.
El espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, la parte que Dios creó para tener comunión directa con Él. Es el espíritu el que nos conecta con el mundo espiritual, la parte de nosotras que tiene la capacidad de conocer a Dios, de escuchar su voz y de relacionarse con Él. Cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, fue el espíritu el que dio vida al alma y al cuerpo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Queridas hermanas, nuestro espíritu fue diseñado para adorar, para conectarse con Dios de una manera profunda y real. Es en nuestro espíritu donde el Espíritu Santo viene a morar cuando recibimos a Cristo. Dios nos creó como seres tripartitos, con cuerpo, alma y espíritu, cada uno con una función especial y única. El cuerpo nos conecta con el mundo físico, el alma con nuestro ser interior, y el espíritu con el mundo espiritual y con Dios. Para vivir en plenitud, es importante que las tres dimensiones de nuestro ser estén alineadas con la voluntad de Dios y que permitamos que el Espíritu Santo guíe cada aspecto de nuestra vida. El espíritu debe ser el que lidere, el que se conecte con Dios, y el alma y el cuerpo deben seguir esa dirección para que podamos vivir conforme al propósito divino. Queridas hermanas, es fundamental que entendamos esta diferencia y esta maravillosa creación de Dios. Cada parte de nosotras tiene un propósito, y Dios desea que cuidemos nuestro cuerpo, que renovemos nuestra alma y que mantengamos nuestro espíritu en comunión constante con Él. Solo así podremos vivir una vida plena y en el propósito que el Padre diseñó para nosotras desde el principio. Que el Espíritu Santo nos guíe a entender nuestro diseño, a cuidar cada parte de nosotras y a permitir que nuestro espíritu esté siempre conectado con Dios. Que podamos decir con convicción: Señor, gracias por crearme con cuerpo, alma y espíritu. Hoy rindo cada parte de mí a tu voluntad y te pido que me guíes para vivir una vida que te honre. Queridas hermanas, el alma es la parte de nosotras que representa quiénes somos como personas. Es en el alma donde se encuentran nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Es decir, el alma es lo que nos hace sentir, pensar y tomar decisiones. En esencia, es el núcleo de nuestra identidad, lo que nos define y lo que da forma a nuestra personalidad. El alma está compuesta por tres elementos clave: las emociones, la mente y la voluntad. Las emociones son las que nos hacen sentir alegría, tristeza, amor, enojo, compasión, entre otros sentimientos. Estas emociones pueden ser una fuente de gran fuerza y alegría, pero también pueden ser un desafío si no están alineadas con la voluntad de Dios. La mente es la parte de nuestra alma donde se generan nuestros pensamientos, ideas y razonamientos. Es por eso que la Escritura nos llama a renovar nuestra mente para poder conocer la voluntad de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad es la parte de nuestra alma que nos lleva a actuar, a tomar decisiones, a elegir entre el bien y el mal, a seguir a Dios o a seguir nuestros propios deseos. El alma es donde experimentamos nuestras luchas más intensas. Muchas veces nuestras emociones, pensamientos y deseos entran en conflicto con la voluntad de Dios. Es en el alma donde sentimos las dudas, los temores y las inseguridades. Pero también es en el alma donde encontramos la capacidad de amar profundamente, de sentir compasión por los demás y de experimentar la paz y el gozo que vienen de Dios. Queridas hermanas, el alma necesita ser guiada por el Espíritu Santo, porque si dejamos que nuestras emociones y pensamientos sean influenciados por el mundo, podemos alejarnos del propósito de Dios.
La palabra de Dios nos enseña la importancia de entregar nuestra alma al cuidado del Señor. En el Salmo 103, versículos 1 y 2, el salmista dice: «Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Queridas hermanas, debemos aprender a guiar nuestra alma hacia la presencia de Dios, a recordar los beneficios de su amor, a enfocar nuestras emociones y pensamientos en Él. Cuando el alma se somete al Señor, encontramos paz, propósito y una dirección clara para nuestra vida. El alma también es el campo de batalla donde el enemigo intenta sembrar mentiras y confusión. Muchas veces, el enemigo tratará de atacar nuestras emociones, de llenarnos de miedo, de hacernos sentir indignas o de hacernos dudar del amor de Dios. Pero, queridas hermanas, a través de la oración y la palabra de Dios, podemos proteger nuestra alma de estos ataques. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 16, se nos dice que debemos tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe en Dios, la confianza en sus promesas y la oración constante son nuestras herramientas para proteger nuestra alma y mantenerla alineada con la verdad de Dios. Dios desea que nuestra alma sea transformada, que nuestras emociones sean sanadas, que nuestros pensamientos sean renovados y que nuestra voluntad sea guiada por su Espíritu. Este es un proceso continuo que comienza cuando entregamos nuestra vida a Cristo y continúa cada día mientras buscamos al Señor en oración y nos alimentamos de su palabra. El Espíritu Santo es quien obra en nuestra alma, quien nos da la paz en medio de la tormenta, quien transforma nuestra tristeza en gozo y quien nos da la fuerza para tomar decisiones que honren a Dios. Queridas oyentes, es importante que entendamos que el alma es una parte fundamental de nuestro ser y que necesita ser entregada al Señor para que Él la transforme y la use para su gloria. Nuestras emociones, pensamientos y decisiones deben ser alineados con la voluntad de Dios para que podamos vivir una vida plena y en paz. Cuando nuestra alma se rinde al Espíritu Santo, experimentamos una verdadera transformación y una libertad que solo Dios puede dar. Que el Espíritu Santo nos guíe a entregar nuestra alma a Dios, a permitir que nuestras emociones, pensamientos y voluntad sean transformados por su poder y a vivir cada día más cerca de su propósito. Que podamos decir con convicción: Señor, rindo mi alma a ti. Transforma mis pensamientos, sana mis emociones y guía mi voluntad conforme a tu propósito. Que mi alma te bendiga siempre. Queridas hermanas, el Espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, la parte que Dios creó específicamente para tener comunión con Él. Es a través de nuestro espíritu que podemos conocer verdaderamente a Dios, escuchar su voz y experimentar su presencia. El espíritu es el núcleo de nuestra relación con Dios y es la única parte de nuestro ser que tiene la capacidad de conectarse directamente con lo divino, con el Creador de todo. Desde el principio de la creación, Dios nos diseñó para tener una conexión directa con Él. En el libro del Génesis, cuando Dios sopló aliento de vida en el ser humano, fue su espíritu el que dio vida al nuestro. Este aliento de vida es lo que nos distingue como seres espirituales y no solo como seres físicos o emocionales. En el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 27, se nos dice: «Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del ser». Queridas hermanas, nuestro espíritu es como una lámpara, diseñada para ser encendida por la luz de Dios, para que podamos conocerlo a Él en su plenitud y caminar en su propósito.
Nuestro espíritu es el lugar donde el Espíritu Santo viene a morar cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, se nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Queridas hermanas, es el Espíritu Santo quien confirma en nuestro espíritu que somos hijas de Dios, quien nos da esa certeza, esa convicción de que pertenecemos a Él y de que somos amadas por el Padre. Esta conexión espiritual nos permite caminar con una identidad clara y segura, sabiendo que no estamos solas, que somos parte de la familia de Dios y que nuestro espíritu está en constante comunión con Él. El Espíritu es también la parte de nosotras que tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios y discernir su voluntad. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Queridas hermanas, nuestro espíritu es la parte de nosotras que puede conectarse con Dios en adoración, que puede reconocer su grandeza y su santidad, y que puede discernir su voz. Es a través de nuestro espíritu que el Señor nos guía, que nos muestra el camino a seguir y que nos da las respuestas que necesitamos en cada situación. La adoración verdadera solo puede ocurrir cuando nuestro espíritu está alineado con el Espíritu Santo, cuando nos rendimos completamente y permitimos que Él tome el control. Nuestro espíritu es renovado cuando nacemos de nuevo. Antes de conocer a Cristo, nuestro espíritu estaba desconectado de Dios a causa del pecado. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nuestro espíritu es hecho nuevo y nace de nuevo. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6, Jesús le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Queridas hermanas, cuando nacemos de nuevo, es nuestro espíritu el que renace, y ese renacimiento nos permite experimentar una relación profunda y real con Dios. Es en ese momento cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior, y comenzamos a vivir una vida espiritual verdadera, guiada por su presencia. Nuestro espíritu también tiene la capacidad de fortalecernos en los momentos de mayor dificultad. A través del Espíritu Santo, recibimos fuerzas sobrenaturales para enfrentar las pruebas y los desafíos. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo ora para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Queridas hermanas, es en nuestro espíritu donde el Espíritu Santo nos llena de fuerza, donde nos da la capacidad de seguir adelante, aun cuando nuestras circunstancias sean adversas. El Espíritu Santo obra en nuestro espíritu para darnos la valentía y la fe que necesitamos para caminar en victoria. Es importante, mis queridas oyentes, que alimentemos nuestro espíritu diariamente. A través de la oración, la adoración y el estudio de la palabra de Dios, nuestro espíritu se fortalece y se mantiene en comunión con el Padre. Cuando descuidamos nuestro espíritu, perdemos esa conexión y comenzamos a depender más del alma y de las emociones que del Espíritu de Dios. Pero cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad, cuando nos entregamos completamente a su voluntad, nuestro espíritu se llena de vida y podemos caminar con la certeza de que Dios está guiando cada paso. Queridas hermanas, hoy quiero animarlas a cultivar su espíritu, a mantener una conexión constante y viva con Dios, porque es a través de esa conexión que experimentarán la plenitud, la paz y la dirección que solo Él puede dar. Nuestro espíritu fue diseñado para conocer a Dios, para caminar con Él y para adorarle. Que cada una de nosotras pueda vivir con un espíritu lleno del poder del Espíritu Santo, guiado por su presencia y dispuesto a seguir la voluntad del Padre en todo momento. Que el Espíritu Santo nos guíe a alimentar nuestro espíritu, a mantener nuestra conexión con Dios y a vivir cada día en comunión con Él. Que podamos decir con convicción:
Señor, gracias por darme un espíritu que puede conocerte y adorarte. Hoy rindo mi espíritu a ti y te pido que me llenes de tu presencia, que me guíes y que me hagas caminar siempre en tu propósito. Queridas oyentes, dentro de cada una de nosotras hay una batalla constante entre el alma y el espíritu. Este conflicto es parte de nuestra vida cristiana diaria y sucede porque el alma y el espíritu muchas veces tienen deseos opuestos. Mientras que el espíritu busca siempre hacer la voluntad de Dios y seguir sus caminos, el alma, influenciada por nuestras emociones, deseos personales y el entorno, tiende a buscar satisfacer lo que es inmediato y lo que nos da placer en el momento. Este conflicto es lo que muchas veces nos hace sentir divididas internamente, luchando entre lo que sabemos que es correcto y lo que sentimos en el momento. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo nos explica claramente este conflicto, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Queridas hermanas, este versículo nos muestra cómo existe una lucha interna en cada creyente. Por un lado, el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, nos lleva hacia la voluntad de Dios, mientras que el alma y los deseos de la carne nos empujan hacia lo contrario. Es una batalla constante que debemos enfrentar, y la buena noticia es que no estamos solas. El Espíritu Santo está con nosotras para ayudarnos a vencer. El alma, con sus emociones y deseos, muchas veces puede ser influenciada por las cosas del mundo. Los deseos de nuestro corazón, las emociones que sentimos y los pensamientos que surgen en nuestra mente pueden ser engañosos si no están alineados con la voluntad de Dios. El alma tiende a buscar lo fácil, lo cómodo, lo que nos proporciona placer inmediato, mientras que el espíritu desea obedecer a Dios, aunque eso implique sacrificio y renunciar a lo que nuestra carne desea. Por eso, muchas veces sentimos ese conflicto interno, cuando nuestro espíritu nos impulsa a buscar a Dios y nuestra alma busca satisfacer los deseos del mundo. Este conflicto también se manifiesta cuando enfrentamos momentos de prueba y dificultad. En el alma sentimos temor, ansiedad y deseos de huir de la situación, pero el espíritu, fortalecido por el Espíritu Santo, nos impulsa a confiar en Dios, a seguir adelante y a descansar en sus promesas. Es en esos momentos cuando debemos decidir cuál voz seguiremos: la voz del alma, que está llena de miedo, o la voz del espíritu, que está llena de fe. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 6, se nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Queridas hermanas, el ocuparse del espíritu, el dejar que nuestro espíritu guiado por Dios tenga el control, trae vida y paz a nuestras vidas. La solución a este conflicto interno es someter el alma al espíritu y permitir que sea el Espíritu Santo quien gobierne cada área de nuestra vida. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo nos dice: andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto significa que debemos caminar diariamente en el poder del Espíritu Santo, permitiendo que Él transforme nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros deseos. Cuando caminamos en el Espíritu, el conflicto entre el alma y el Espíritu comienza a ser ganado por el Espíritu de Dios que mora en nosotras. Es una lucha que no podemos ganar en nuestras propias fuerzas, pero que podemos vencer si nos rendimos a Dios y permitimos que su Espíritu nos guíe. La oración y la meditación en la palabra de Dios son claves para vencer en esta batalla. A través de la oración, fortalecemos nuestro espíritu y permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotras, trayendo paz y dirección. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridas hermanas, la palabra de Dios tiene el poder de discernir entre el alma y el espíritu, de mostrar qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que viene de nuestras propias emociones y deseos. La palabra de Dios es una guía para ayudarnos a vencer el conflicto interno y caminar en obediencia a su voluntad. Queridas hermanas, quiero animarlas a que, en medio de este conflicto, siempre busquen la guía del Espíritu Santo. No estamos solas en esta batalla, y el Señor nos ha dado su Espíritu para fortalecernos, para guiarnos y para ayudarnos a vencer. Cada día debemos decidir alimentar más nuestro espíritu que nuestra alma, para que sea el Espíritu quien tome el control y no nuestros deseos y emociones. Solo cuando rendimos todo a Dios, encontramos verdadera libertad y paz, porque es el Espíritu quien nos guía hacia la vida abundante que Dios tiene para nosotras. Queridas hermanas, cuando decidimos entregar nuestras vidas a Cristo, ocurre un milagro impresionante en nuestro interior. Nuestro espíritu nace de nuevo. Este nuevo nacimiento es un regalo de Dios que nos permite experimentar su amor, su gracia y su presencia de una manera que jamás habíamos imaginado. Antes de conocer a Jesús, nuestro espíritu estaba desconectado de Dios y por eso vivíamos guiadas por nuestros propios deseos, por lo que el mundo dictaba y por nuestras emociones cambiantes. Pero cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu se conecta directamente con el Espíritu Santo y comenzamos a experimentar una vida plena y llena del propósito de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Queridas hermanas, nacer de nuevo significa recibir una nueva vida, una nueva identidad en Cristo. Nuestro espíritu, que antes estaba apagado a causa del pecado, es despertado y renovado por el poder del Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento nos permite ser hijas de Dios, entrar en comunión con Él y vivir de acuerdo con su propósito. Es un nacimiento que no tiene nada que ver con nuestro cuerpo físico, sino con el renacimiento de nuestro ser interior, de nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu nace de nuevo, comienza un proceso de transformación en nuestra alma. El Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras emociones, pensamientos y voluntad para alinearlos con la voluntad de Dios. Este proceso de transformación es lo que la Biblia llama santificación, y es una obra que continúa a lo largo de toda nuestra vida cristiana. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridas hermanas, esta transformación ocurre cuando nuestro espíritu, nacido de nuevo, comienza a influir en nuestra alma. El Espíritu Santo nos guía a renovar nuestra mente, a dejar atrás los pensamientos antiguos y a adoptar una nueva forma de pensar conforme a la palabra de Dios. La transformación del alma es un proceso continuo y muchas veces desafiante, porque involucra rendir aquellas áreas de nuestra vida que no están alineadas con el propósito de Dios. Nuestros hábitos, nuestras emociones negativas, nuestros miedos, nuestras heridas del pasado, todo debe ser entregado al Señor para que Él pueda sanarnos y transformarnos. Este proceso de transformación requiere de nuestra participación activa, requiere que busquemos a Dios constantemente, que estemos en oración y que nos alimentemos de su palabra. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, se nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Queridas hermanas,
La transformación de nuestra alma es un proceso de gloria en gloria, donde cada día el Espíritu Santo nos hace más semejantes a Cristo. El Espíritu, al nacer de nuevo, tiene la capacidad de guiar al alma hacia la verdad y la voluntad de Dios. El Espíritu Santo obra en nuestro espíritu para enseñarnos, para corregirnos y para darnos el poder de vivir conforme al propósito de Dios. Muchas veces el alma intenta resistirse a este proceso porque se siente cómoda en lo conocido y teme al cambio. Pero cuando permitimos que nuestro espíritu, guiado por el Espíritu Santo, tome el control, comenzamos a experimentar una libertad y una paz que el mundo no puede dar. El espíritu nacido de nuevo tiene el poder de transformar cada área de nuestra alma, de sanar nuestras emociones y de renovar nuestra mente. Este proceso de transformación también nos lleva a experimentar la verdadera libertad en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36, Jesús dice: «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Queridas hermanas, la libertad que Jesús nos ofrece comienza con el nuevo nacimiento de nuestro espíritu y se extiende a nuestra alma, liberándonos de las ataduras del pasado, de los miedos, de las inseguridades y de todo lo que nos ha mantenido lejos de la plenitud que Dios tiene para nosotras. Nuestro espíritu, nacido de nuevo, es el medio por el cual el Espíritu Santo obra en nuestra alma, trayendo esa libertad y transformándonos a su imagen. Queridas hermanas, es importante que entendamos que el nuevo nacimiento de nuestro espíritu es solo el comienzo. A partir de allí, Dios nos llama a un proceso de transformación continua, donde nuestra alma también sea renovada, cambiada y hecha nueva conforme a su voluntad. No debemos conformarnos con lo que somos ahora, sino que cada día debemos buscar ser más como Jesús, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme. Queridas oyentes, nuestro espíritu, que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, necesita ser alimentado diariamente para que podamos vivir una vida plena y en el propósito de Dios. Así como nuestro cuerpo físico necesita alimento para crecer y mantenerse fuerte, nuestro espíritu también necesita ser nutrido con los elementos espirituales que nos ofrece el Señor. Cuando descuidamos nuestro espíritu y no lo alimentamos, es fácil que nuestra alma, con sus emociones y deseos, comience a tomar el control y nos lleve a lugares donde Dios no nos quiere. La clave para una vida cristiana victoriosa es alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, la oración, la alabanza y la comunión con el Espíritu Santo. La palabra de Dios es el alimento esencial para nuestro espíritu. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 4, Jesús dice: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Queridas hermanas, la palabra de Dios es el pan que alimenta nuestro espíritu. Leer, estudiar y meditar en las Escrituras es esencial para que nuestro espíritu se mantenga fuerte y lleno de vida. Cada vez que abrimos la Biblia, el Espíritu Santo nos habla, nos guía y nos alimenta con la verdad que necesitamos para caminar en el propósito de Dios. La Biblia no es solo un libro, sino que es alimento espiritual. Es vida, es la voz de Dios guiándonos y nutriéndonos cada día. La oración es otro elemento fundamental para alimentar nuestro espíritu. A través de la oración entramos en comunión directa con Dios, hablamos con Él, le abrimos nuestro corazón y recibimos su guía y dirección. La oración nos permite mantenernos conectadas con el Padre, nos permite estar en contacto constante con su presencia. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos dice: «Orad sin cesar». Queridas hermanas, la oración no debe ser algo ocasional, sino una parte constante de nuestras vidas, un alimento diario que fortalece nuestro espíritu y nos llena de la paz y la fortaleza que necesitamos para enfrentar cada situación.
La alabanza y la adoración también son formas poderosas de alimentar nuestro espíritu. Cuando alabamos a Dios, cuando elevamos nuestras voces para exaltarle, algo sucede en nuestro interior. Nuestro espíritu se fortalece, nuestras cargas se aligeran y el Espíritu Santo nos llena de su presencia. En el Salmo 149, versículo 1, se nos dice: «Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos». Queridas hermanas, la alabanza y la adoración no solo exaltan a Dios, sino que también nos transforman a nosotras. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, nuestro espíritu es renovado, nuestro corazón se llena de gozo y la presencia de Dios nos envuelve. La alabanza y la adoración son una poderosa manera de alimentar nuestro espíritu y mantenernos en comunión con el Padre. La comunión con el Espíritu Santo es otro aspecto esencial para alimentar nuestro espíritu. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior, y es Él quien nos guía, nos enseña y nos fortalece. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, se nos dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Queridas hermanas, ser guiadas por el Espíritu Santo significa estar en comunión constante con Él, escuchando su voz, permitiendo que Él nos muestre el camino y nos enseñe la verdad. El Espíritu Santo es nuestro consolador, nuestro maestro, y es quien nos llena de poder para vivir conforme al propósito de Dios. Alimentar nuestro espíritu significa caminar en comunión con el Espíritu Santo cada día, estar atentas a su voz y seguir su guía. Es importante también alejarnos de aquello que contamina nuestro espíritu, de todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios. Así como necesitamos alimentar nuestro espíritu con lo bueno, también necesitamos evitar todo lo que contamina nuestra relación con Dios. Las distracciones del mundo, el pecado y todo aquello que llena nuestra mente de pensamientos negativos son obstáculos que impiden que nuestro espíritu se mantenga fuerte. Debemos ser conscientes de lo que permitimos entrar en nuestro corazón y en nuestra mente, y enfocarnos en aquello que nos acerca más a Dios y nos ayuda a crecer espiritualmente. Queridas hermanas, alimentar nuestro espíritu no es una opción, es una necesidad para poder vivir la vida que Dios tiene para nosotras. Cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra, con la oración, con la alabanza y con la comunión con el Espíritu Santo, comenzamos a experimentar una transformación profunda en nuestro interior. El Espíritu Santo nos llena de su poder, nos guía en cada decisión, nos fortalece en los momentos de dificultad y nos lleva a caminar en victoria. Un espíritu alimentado es un espíritu fuerte, un espíritu que tiene la capacidad de influir en nuestra alma. Queridas hermanas, encontrar un balance entre el alma y el espíritu es esencial para vivir una vida en el propósito de Dios, una vida llena de paz, alegría y dirección divina. Sabemos que el alma es el asiento de nuestras emociones, pensamientos y voluntad, mientras que el espíritu es nuestra conexión directa con Dios, la parte de nuestro ser que se comunica con el Espíritu Santo. Vivir en equilibrio significa permitir que el espíritu, guiado por el Espíritu Santo, tome la dirección de nuestra vida, mientras nuestra alma se somete y es transformada según la voluntad de Dios. El primer paso para encontrar este balance es entender que el espíritu debe ser quien lidere. Muchas veces dejamos que nuestras emociones y pensamientos dirijan nuestras decisiones, y esto puede llevarnos a actuar impulsivamente, a perder la paz o incluso a alejarnos del propósito de Dios. Es importante que cada día decidamos rendir nuestra alma al Espíritu Santo y permitir que sea Él quien nos guíe. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14, se nos dice: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Queridas hermanas,
Vivir guiadas por el Espíritu significa aprender a escuchar la voz de Dios en nuestro interior y permitir que Él nos guíe, incluso cuando nuestras emociones nos digan lo contrario. Para mantener este balance, debemos alimentar nuestro espíritu constantemente. Como mencionamos anteriormente, la palabra de Dios, la oración, la alabanza y la comunión con el Espíritu Santo son esenciales para fortalecer nuestro espíritu. Cuando el espíritu está fuerte, tiene la capacidad de influir en nuestra alma, de renovar nuestros pensamientos y de llevar nuestras emociones a un lugar de paz y confianza en Dios. En el Salmo 119, versículo 105, se nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios es lo que nos guía, lo que nos muestra el camino, lo que nos ayuda a discernir entre lo que viene del alma y lo que viene del espíritu. Necesitamos estar llenas de la palabra para poder vivir una vida equilibrada y alineada con el propósito de Dios. También es importante aprender a manejar nuestras emociones y pensamientos y a someterlos al Señor. A menudo, nuestras emociones pueden ser volátiles y nuestros pensamientos pueden ser negativos o estar influenciados por el entorno. El apóstol Pablo nos enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Queridas hermanas, esto significa que debemos estar vigilantes sobre lo que pensamos y sentimos y aprender a discernir si esas emociones y pensamientos están alineados con la verdad de Dios. Cuando reconocemos que nuestras emociones nos están llevando hacia el temor, la duda o la desesperanza, debemos entregarlas al Señor y permitir que su Espíritu traiga paz y dirección. El balance entre alma y espíritu también implica estar conscientes de nuestras prioridades y de nuestras decisiones diarias. Debemos preguntarnos constantemente: ¿qué está guiando mi vida en este momento? ¿Son mis emociones y deseos o es el Espíritu Santo quien está dirigiendo mis pasos? En la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo nos exhorta a andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vivir en equilibrio significa caminar diariamente en el Espíritu, tomando decisiones que honran a Dios, aunque nuestra alma, nuestras emociones o el mundo nos digan lo contrario. Es elegir confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Es elegir el perdón cuando nuestra alma desea el resentimiento. Es elegir el amor cuando nuestras emociones nos impulsan al enojo. Otro aspecto fundamental para encontrar este balance es rodearnos de una comunidad cristiana que nos apoye y nos anime. A menudo, cuando estamos solas, es más fácil dejar que nuestras emociones y pensamientos tomen el control. Pero cuando estamos rodeadas de hermanas en la fe que nos animan, que oran por nosotras y que nos ayudan a mantenernos firmes, es más fácil mantener nuestro espíritu fuerte y equilibrado. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se nos anima a no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros creyentes nos ayuda a mantenernos alineadas con el propósito de Dios y a encontrar un balance entre el alma y el espíritu. Finalmente, encontrar este balance requiere de rendición diaria al Espíritu Santo. Cada mañana debemos tomar la decisión de rendir nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad al Señor. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro consolador, y es Él quien nos dará la fuerza para vivir una vida equilibrada y llena del propósito de Dios. Mis queridas oyentes, hemos llegado al final del video por el día de hoy, pero este no es el final del llamado de Dios a nuestras vidas. Hoy hemos aprendido sobre la diferencia entre el alma y el espíritu,
sobre cómo Dios nos creó con un propósito maravilloso y cómo debemos permitir que el Espíritu Santo guíe cada parte de nuestro ser. Pero más que solo conocimiento, el Señor nos está llamando a vivir en el poder de su Espíritu, a rendir nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad a su perfecta guía. Queridas hermanas, el Espíritu Santo quiere obrar en ustedes cada día. Él quiere transformar su alma, renovar su mente y fortalecer su espíritu para que puedan vivir una vida victoriosa, una vida llena de paz y de propósito. El Señor nos ha dado un espíritu nuevo y nos invita a caminar con Él, a conocerlo más profundamente y a dejar que su amor y su presencia llenen cada rincón de nuestra vida. Hoy les animo a que no permitan que las emociones, las dudas o los miedos tomen el control. Alimenten su espíritu con la palabra, con la oración y con la adoración. Busquen al Señor con todo su corazón y permitan que el Espíritu Santo sea quien las guíe, quien transforme su alma y quien las lleve a experimentar la plenitud que Dios tiene para ustedes. La batalla interna puede ser difícil, pero con el Espíritu de Dios a nuestro lado somos más que vencedoras. Que cada una de ustedes, mis queridas hermanas, pueda vivir cada día con un espíritu lleno del poder de Dios, con un alma rendida al Señor y con la certeza de que el Padre está con ustedes, guiándolas en cada paso del camino. Recuerden siempre que no están solas, que el Espíritu Santo está con ustedes, intercediendo, fortaleciendo y llenándolas de su paz. Nos veremos en el próximo video, si Dios lo permite. Que la gracia, la paz y el amor del Señor estén siempre con ustedes y que el fuego del Espíritu Santo nunca deje de arder en sus corazones. Bendiciones para cada una de ustedes y que el Señor las siga guiando y fortaleciendo cada día.